sino por el contrario, miren todo lo realizado. Bueno, les agradezco toda la participación, el sinceramiento que han tenido, el compartir las experiencias de cada uno, porque nos van a servir casualmente para orientar y ser entrada a este módulo, teorías del aprendizaje y sus derivaciones didácticas. Cuando nosotros nos pusimos a pensar cuál es la entrada, cuál es la puerta que abrimos para entrar al módulo, accesos hay un montón, desde el conocimiento, desde las estrategias. Bueno, elegimos una determinada y elegimos decir, bueno, hagamos una pequeña recuento desde donde venimos y entonces pensando en la especialización, de donde partimos, que partimos de un marco muy amplio, la sociedad del conocimiento y los impactos de la tecnología en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, fuimos haciendo recortes. Cada módulo va recortando un espacio de saber que va contribuyendo. Y el primer recorte que se hizo dentro de esta gran temática marco, que fue el primer módulo, fue el que hizo Elena a partir de definir los entornos virtuales de aprendizaje. Y desde allí ustedes tuvieron la oportunidad de comenzar a pensar o a ver estos entornos virtuales de aprendizaje, promotores de propuestas de enseñanza y de aprendizaje. Están basados en modelos educativos. Indudablemente, para definir qué modelo educativo puede sostener un entorno virtual de aprendizaje, Elena le dio un autor que ustedes lo han mencionado como dificultoso, Narciso Benveniste, que retomo de él los dos, a modo de síntesis, dos modelos que se sintetizan. El modelo, ¿ustedes se recuerdan? ¿Cuál era uno? Industrialidad y singularidad subjetiva en la educación. Indudablemente respondiendo a paradigmas diferentes en la educación, paradigmas positivistas en la ciencia, el primero, conductistas en el aprendizaje, y paradigma en la singularidad centrada en los procesos, en el sujeto de aprendizaje, en la constructivista o cognitivista, que dio lugar a un sujeto de actitud científica, un sujeto que está capacitado para comprender, aprender, comprender y generar estrategias para autogestionar su aprendizaje, es decir, tener herramientas para investigar y para aprender por sí mismo, no un sujeto guiado al que le bajan y le limitan un conocimiento, sino un sujeto que se autogestiona el conocimiento. Por eso una actitud científica, de búsqueda, de indagación. Y desde ese lugar fuimos ya centrándonos en los paradigmas en donde nos estamos posicionando, desde el educativo. ¿En qué paradigma educativo? ¿En qué paradigma de pensar desde dónde vamos a enseñar? ¿Con qué concepción de aprendizaje? ¿Cómo vemos al sujeto de aprendizaje? Y le hemos sumado, juntamente con ello, Elena dio una serie de nuevos conceptos, pero yo rescato los grupos colaborativos, porque de allí surge el aprendizaje cooperativo, que va a ser muy importante trabajarlo para nosotros en este módulo, que nosotros no solo lo vamos a ver desde la parte teórica, sino que lo vamos a ejercitar desde la parte práctica. Lo vamos a vivenciar aún en mayor intensidad, pero vamos a trabajar permanentemente en esa modalidad. Y la presencia cognitiva, de la cual hizo mención, si ustedes recuerdan, Elena en su exposición. Se pueden rescatar muchos otros conceptos que se fueron trabajando, pero yo fui sintetizando de estos porque me parece que los vamos a ir retomando a lo largo de este módulo. Y en el tercer módulo, bien digo, con Fernando Irigaray, ustedes vieron lo que era la comunicación y también vieron modelos, recuerdan, de educación, a los cuales le correspondían determinados modelos comunicacionales. ¿Te acuerdan de esos modelos? Sí. Bancario. Bancario, el exógeno, basado en contenidos, basado en los efectos, y en los procesos, que es el endógeno, donde
El educando es el sujeto, es donde se centra el modelo. Y desde allí los consecuentes modelos de comunicación, que bien ustedes los están viendo en este momento, lo están profundizando, pero que evidentemente también nos dan un marco desde el cual vamos a trabajar, porque estamos hablando de un modelo educativo endógeno que hace centro en el sujeto de aprendizaje y en los procesos que se llevan adelante en el aprendizaje. Quiere decir que nos estamos posicionando ya en modelos sin que esto signifique que va a haber algunas cuestiones de aprendizaje que pueden estar rozando otros modelos. ¿Por qué? Porque nunca los modelos, si son representaciones, en definitiva, teóricas, abstracciones que nosotros hacemos para tratar de representar una forma de actuar, de ser, de aprender, nunca se dan puros. Y tampoco se puede decir que uno no pueda tener en cuenta el otro. Desde mi posición, yo siempre los considero como complementarios y no como opuestos. ¿Se entiende? Si bien no pueden ser conceptualmente en determinado momento, no significa que en la práctica puedan estar presentes y articularse, porque pueden justificarse. Si es justificado y fundamentado, su presencia va a estar bien aplicada. Entonces, trabajarlos desde ese lugar. Pero evidentemente, todo nos lleva a estar más centrados y posicionados en modelos educativos y de comunicación dialógicos, interactivos, donde el emisor y el receptor cambian de lugares permanentemente, donde el consumidor y el productor al mismo tiempo, y esto nos da una dinámica absolutamente diferente, ¿sí? Bien, entonces desde ese lugar, y pensando que además en los EVA faltaba esto, esta mano es una, con un mouse se está representando las tecnologías de la comunicación y de la información. Estos entornos, en estos entornos se dan procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la pregunta es, ¿por qué hablo de procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Hay alguien que a lo mejor? No digo proceso, digo procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se les ocurre a ustedes por qué? Porque sería una reciprocidad en donde todo, porque sería un ámbito de reciprocidad en donde, por cierto, que hay alguien que está aportando un saber y otro que lo está recibiendo, pero a su vez está aprendiendo de forma colaborativa. Bien, porque estos procesos no necesariamente, si bien a veces están en connivencia, no necesariamente uno es consecuencia de la otra. Si no, estaríamos diciendo que nunca pudiéramos generar un aprendizaje en una situación donde no hubiera una propuesta de enseñanza. Y en este caso, como vos hablabas de lo no formal, o sea, de lo que no está institucionalizado, por ejemplo, muchas veces en lo no formal, y los ingenieros agrónomos también lo sabemos, en otros ámbitos se generan aprendizajes sin que medie exactamente un proceso de enseñanza. Pero cuando nosotros hablamos de propuestas pedagógicas, indudablemente hay procesos de aprendizaje que tenemos que conocer, que vamos a querer desarrollar en los alumnos o proponer su desarrollo, pero también hay propuestas y procesos de enseñanza que nosotros como docentes vamos a tener que conocer cómo gestarlos. Eso será nuestro próximo módulo, que si todo va bien y me aceptan, nos veremos en el próximo, ya no con María Silvia, sino con otra profesora, pero será motivo de otro módulo, porque desde allí estaremos viendo otros procesos. A veces estos procesos pueden generar el proceso de enseñanza la esperada respuesta de aprendizaje. A veces no se genera. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se generó esta respuesta? Por eso es muy bueno, desde esta pregunta, empezar a conocernos y posicionarnos primero en el proceso de aprendizaje, no en el de enseñanza. Porque en realidad la enseñanza es el que en general todos manejamos, así como nos proponemos. Pero cuando nos hemos posicionado y hemos pensado acerca de cómo se dan estos procesos de aprendizaje en términos generales y ahora en un entorno virtual, o sea, con esta complejidad en este nuevo escenario. Entonces, eso es lo que nos va a tocar ahora, ponernos a pensar, a estudiar y tratar de comprender lo máximo posible. Por eso, esto va dirigido, este primer módulo, tiene un destinatario de estudio que es el sujeto virtual del conocimiento.
llamado ya no sujeto de aprendizaje, pero reemplaza al famoso sujeto de aprendizaje presencial, de los ámbitos de enseñanza presenciales, y que la autora Ana Mungaray Lagarda, que es un texto que ustedes van a leer, lo conceptualiza como sujeto virtual del conocimiento. Sujeto que va a generar, que puede llegar a ser poseedor ya de nuevas competencias, es poseedor en algunos casos de nuevas competencias, pero que además en estos entornos generará nuevas competencias de las cuales nosotros tendremos que estar al tanto de ellas para poder ser conscientes de cómo llevar adelante y generar esas nuevas competencias, ¿no? Que las vamos a generar indudablemente, pero tenemos que encontrar los fundamentos necesarios para decir qué es lo que queremos lograr y cuál será el camino a seguir para lograrlo, ¿sí? Bien, desde ese lugar nosotros nos pusimos a pensar, bien, la palabra sujeto de aprendizaje, sujeto social, es una palabra que nos es común a todos, ¿no es cierto? Yo creo que la mencionamos en muchos espacios, en lo social, en lo psíquico, los psicólogos hablan de sujeto psíquico, los sociólogos sujeto social, nosotros hablamos de sujeto de aprendizaje, pero también nos pareció interesante pensar, en realidad, cuando hablamos de sujeto, ¿a quién nos referimos? ¿Quién es este sujeto? Que somos todos. ¿Pero qué características tiene este sujeto? Porque dicho de esa manera es un sujeto abstracto. ¿Cómo lo conceptualizo? Porque es al que yo voy a referirme y al que me refiero permanentemente. Nos estamos refiriendo a nosotros mismos como sujetos. No, yo a ustedes y ustedes a mí. Sin embargo, si yo lo tuviera que conceptualizar, ¿qué digo? ¿Quién es este sujeto? Y entonces surge acá una cosa interesante que es la polisemia, en la cual, o sea, la gran cantidad de acepciones que puede tener la palabra sujeto, que la utilizamos en muchísimas situaciones, pero de las cuales además comparte como sinónimo otros conceptos que en realidad no lo son como sinónimos, pero nosotros con la misma, a lo mejor de la misma manera hablamos de un hombre o un sujeto, y allí surge entonces la primera definición. ¿Son lo mismo o no? Bueno, vamos a ir viendo. ¿A qué le llamamos hombre? Bueno, al representante de la especie humana, que además es identificado como el mamífero dotado de razón. Ese es el hombre. Valor es el nombre genérico al cual nos referimos nosotros, porque todos somos hombres, pero también somos sujetos. Sin embargo, ¿es lo mismo? Bueno, lo veremos. Hay otro término que utilizamos de la misma manera: individuo. Algunos dicen individuo. Nos provoca cierto rechazo, ¿no? Sí. Y no es casual que uno se sienta no muy bien cuando nos dicen individuo. La vaca es un individuo. Exactamente, la planta es un individuo. El ratón es un individuo. ¿Por qué? Porque es un ser organizado en comunidades de su especie. ¿Sí? Y a esto nos referimos, ingenieros agrónomos presentes. Acá no me acuerdo el nombre de Luis, que trabaja en la gestión agropecuaria, sabe que, por eso él dijo, es un individuo. Entonces, el sujeto tiene la misma. ¿Podemos tener un sinónimo entre sujeto e individuo? No sé, yo sigo avanzando. Hay otro término con el cual solemos también llamarnos personas. Somos personas, somos hombre, individuo, somos personas. Pero cuando hablamos de persona, ¿a qué nos referimos con persona? El término, el concepto de persona. Bien, es la especie humana en relación con el mundo, pero ya consigo mismo. Entonces, persona e individuo tiene un grado de abarcatividad, un grado diferente. ¿Se entiende? Sí. Bien, me siento mejor con persona que con individuo. Me siento más reconocida como persona, pero no dejo de ser individuo, porque este carácter agregado e